La curiosidad que nosotros tenemos, para, digamos, poder buscar o poder investigar algo, lógicamente se debe a la determinación de un problema. Pero lógicamente que ustedes dentro del, digamos, dentro del curso de investigación tienen un capítulo aparte que es determinación del problema, pero permítanme más o menos para que ustedes puedan entender lógicamente la secuencia de cómo, digamos, en el núcleo de inmunoinformática, el grupo investiga y busca algunas cosas. Permítanme un poco hablar sobre determinación del problema. A ver. Listo. El problema de investigación propiamente dicho, el por qué y para qué sirve. Lógicamente que va a contestar el por qué y para qué queremos estudiar este problema en un proyecto o dentro de un mismo estudio. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos alguna idea, por ejemplo, tenemos que determinar muy bien el problema sobre qué y por qué lo vamos a estudiar. En este punto nos corresponde decir la importancia que reúne el desarrollo de nuestro tema y su utilidad tanto teórica como práctica. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, digamos, si nosotros nos vertemos y vemos lo que el Concitec pide, hay investigaciones básicas e investigaciones aplicadas. Entonces tenemos que ver en qué ámbito nosotros nos vamos a, digamos, dirigir para poder buscar esa información. Entonces vamos a tener que escoger un problema de interés por entusiasmo motivacional. Por ejemplo, yo quisiera investigar, por ejemplo, en mi línea de investigación todo lo que es enfermedades autoinmunes y su etiología a través del mimetismo molecular, lo que a mí me motiva, lo que me entusiasma. Por ejemplo, ha salido ahorita muchos estudios con respecto a lo que es la generación de enfermedades autoinmunes después de la vacunación, por ejemplo, con COVID, ¿no? Con las vacunas anti-COVID. Entonces, eso es lo que a mí me va a entusiasmar y es una motivación, por ejemplo, para mí ya como profesional investigar eso de ahí, pero por ejemplo, para un estudiante también, como yo voy a mostrar al finalizar, es una motivación también buscar información para generar conocimiento. Como yo les digo a mis alumnos de pregrado, publiquen, no importa en revistas Cuartil 4 que no estén dentro del núcleo de Scopus o de Web of Science. Total, esas publicaciones para ustedes, alumnos de pregrado, va a ser su pasaporte para que ustedes puedan irse a cualquier lado del mundo, porque van a tener ya un background y lógicamente cuando escojan la revista, que es una revista internacional evaluada por pares internacionales totalmente especialistas, ya ustedes los hacen especialistas en una determinada área del conocimiento. No hay que escoger un tema porque sea fácil, digamos. No, siempre hay que escoger un tema que los motive lógicamente a aprender y lógicamente generar conocimiento. Tener en cuenta lo aprendido, el conocimiento anterior que se posea. Entonces, para eso nosotros debemos estar inmersos dentro de la literatura, pero no es una literatura amplia. Nosotros tenemos que digamos, categorizarla para que nosotros podamos tener, lógicamente, alguna respuesta o alguna, digamos, guía para nosotros poder resolver ese problema. Y lógicamente nosotros tenemos que tener literatura específica sobre el tema. Y lógicamente que a partir de la digamos, de la nueva ley universitaria, ya un poco antes, pero específicamente del 2014 cuando la nueva ley universitaria comienza, digamos, a ser vigente, ya hay, digamos, dentro de muchas universidades la aparición de el vicerrectorado de investigación. Y el vicerrectorado de investigación lo que conlleva es la generación de recursos humanos docentes y o alumnos específicamente, y también conlleva a que esas instituciones puedan adquirir, lógicamente, bibliotecas o bases de datos electrónicas que contengan, lógicamente, artículos con literatura específica. Nosotros, lógicamente, que
digamos, también podemos usar algunos páginas web como el SciHub, por ejemplo, los cuales podemos craquear, lógicamente, el acceso a algunos artículos. Eso ya es un tema aparte de lo que es ética o no ética, pero lógicamente nos va a ayudar a desentrañar algunos problemas sobre lo que nosotros queremos investigar. Lógicamente, tiene que ser un tema relevante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convertir nuestra idea, ¿ya? En una idea muy, digamos, interesante, para que pueda lógicamente ganar o hacer accesible a un fondo concursable, ya sea de una universidad, ya sea de, digamos, una fundación nacional como el CONCITEC, una fundación internacional y lógicamente al momento de que yo concluya esos resultados pueda, lógicamente, poder mandarla a una revista de peso para que pueda ser evaluada. Y para eso hay muchos caminos, muchos tips, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer ese tipo, digamos, de investigación, de generación de conocimiento, para, lógicamente, colocarlo en una revista de alto nivel, como ya les voy a enseñar próximamente. Para eso, tenemos que ser los mejores vendedores. Acá les he puesto una, una serie o digamos, el Shark Tank, en donde hay gente que tiene, lógicamente, algún producto que mostrar a los grandes empresarios. Por ejemplo, para que ellos puedan recibir, lógicamente, un monto de dinero, una fundación. Entonces, pero para llegar, lógicamente, a vender ese tema, nosotros tenemos que priorizar, lógicamente, nuestras ideas y ver si es que realmente nuestro tema es interesante, si está acorde a nuestro tiempo. Yo no voy a investigar, por ejemplo, cosas del sarampión, porque ya pues el sarampión ya es una enfermedad casi obsoleta, ¿no? Que por algún acaso ha tenido algún, digamos, algún despertar ahora, ¿no? Pero lo que está de moda, por ejemplo, cáncer, que siempre va a estar de moda, enfermedades metabólicas, COVID, por ejemplo, hasta que venga la otra pandemia, es lógicamente temas de interés que efectivamente nosotros vamos a tener que estar actualizados para poder, lógicamente, generar un conocimiento y ese conocimiento transformarlo en una idea muy interesante para que no solamente los evaluadores del proyecto acepten el proyecto, sino cuando éste se convierte en un artículo pueda, lógicamente, ser publicado. Pero eso tiene un proceso inmerso muy grande que es justamente la búsqueda de literatura específica para poder desarrollar con mucha eficiencia digamos, los parámetros de nuestra investigación. ¿Cómo hacemos, digamos, para poder definir justamente un problema? Es comenzar con un resumen breve del tema, mi idea. Perfecto. Y vamos a exponer la importancia y pertinencia de por qué debe llevarse a cabo la investigación. ¿Por qué yo necesito investigar sobre eso? No porque sea antigua, no porque sea relevante, sino también tengo que tener un, una característica emocional, motivacional con respecto a esto. Si a mí me gusta, por ejemplo, la inmunología, yo nunca voy a poder, digamos, estudiar alguna cosa que tenga que ver con, digamos, gastritis, porque tal vez, aunque está relacionado, tal vez no es mi área. Entonces, si me alejo de mi área de investigación, yo ya estoy ya saliéndome de ese contexto y probablemente pueda cometer errores. Entonces, a partir de que ustedes tengan alguna área en particular que a ustedes les apasiona, ustedes dentro ya están generando lógicamente ya una línea de investigación. Entonces es importante que ustedes puedan investigar no solamente para persuadir al interlocutor,
que podría ser inmediatamente su profesor, sino también los que van a evaluar lógicamente su proyecto o los que van a evaluar lógicamente la revista. Entonces, hay algunos criterios que van a lógicamente estar inmersos en esa elección del tema. Relevancia metodológica. ¿Va a contribuir a la creación y mejora de métodos, técnicas, instrumentos de investigación? Relevancia científico-tecnológico. ¿En qué medida la investigación contribuye al avance de la ciencia y la tecnología? Justificación práctica. Expresa la importancia de los resultados previstos en la solución de determinado problema práctico. Entonces, esos criterios yo voy a tener lógicamente que escogerlos dependiendo a qué área voy a tener que o qué me gustaría estudiar justamente para resolver algún tipo de problema. ¿Para qué va a servir la investigación? Para generar conocimiento, para actualizar conceptos. ¿A quién le va a servir? Le va a servir a la sociedad, le va a servir a digamos, a los técnicos, a los investigadores para que puedan medir algún aspecto, digamos, de la ciencia. Va a resolver algún problema práctico, va a desarrollar alguna teoría, por eso les digo, van a formular hipótesis. ¿Cuál es la utilidad metodológica? Voy a construir un nuevo dispositivo, una variable, etcétera. Ahora lo más importante, se cuenta con los recursos materiales y humanos y esta es una cosa importantísima porque al momento de que ustedes comiencen, digamos, a tener una idea para poder, digamos, generar alguna investigación, dentro de los mismos artículos originales, por ejemplo, hay un acápite de materiales y métodos. Entonces, o metodología. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a saber si es que ustedes cuentan con los recursos necesarios dentro de su institución como tecnología para poder desarrollar justamente esa investigación. Y además, sí se, perdón, sí se, este, cuenta con los recursos humanos para desarrollar justamente esa investigación. Pero para eso yo tengo que tener un diagnóstico inicial. ¿Cuál es ese diagnóstico inicial? Entonces yo tengo que ver el estado del arte, ¿ya? Justamente para poder verificar en qué situación está el tema que yo estoy investigando. Entonces, para eso hay un sinnúmero de herramientas para poder lógicamente llegar a ese tipo de diagnóstico. En el diagnóstico inicial vamos a ver si el tema es relevante, actual, por ejemplo, está de moda, va a contribuir para solucionar o incrementar conocimiento. Vamos a ver si ya existe el tema. Si el tema está muy investigado, lógicamente que probablemente ya no podría, digamos, o sea, podría investigarlo porque es motivacional, pero va a ser muy difícil publicarlo, por ejemplo. Si es factible investigarlo, si tengo la tecnología necesaria, los recursos necesarios, etcétera, y si es costoso, porque vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero realizar una investigación, por ejemplo, digamos, de cuál es el microbioma, digamos, de alguna enfermedad, digamos, yéndonos a la gastritis, ¿no? Tomamos muestras de tejido y vemos el microbioma que hay ahí en esas lesiones, entonces tenemos dos alternativas. O sacamos y cultivamos y por métodos bioquímicos vemos qué microorganismos hay ahí, con algunas limitaciones, por ejemplo, como a microorganismos aeróbicos puros, estrictos, etcétera, o que no haya medio para esos microorganismos, o nos vamos a la parte molecular y utilizamos, por ejemplo, secuenciamiento 16S, mitocondrial. Entonces, lógicamente es una tecnología. Cara es cara. La muestra está aproximadamente entre 80 y $100. Previa
extracción de DNA. Entonces, esa parte de ahí, nosotros vamos a ver si es que nuestro tema es costoso, bueno, lo tenemos que volver un tema interesante como para poder presentarlo lógicamente a una fundación para que nos pueda dar algún tipo de presupuesto para poder realizar esa investigación. Y lógicamente, esa institución a las cuales ustedes están siendo beneficiados, les va a cobrar con uno o dos papers internacionales. Entonces, justamente para eso sirve ese diagnóstico inicial. Hay que identificar problemas, o sea, dentro de la materia o dentro del área que ustedes quieran investigar, hay un montón, hay un abanico de posibilidades los cuales ustedes tienen que centrarse. Etiología, mecanismos moleculares, mecanismos fisiológicos, patológicos, la fisiopatología, la semiología, la biología, la microbiología, inmuno, tratamientos, vacunas, farmacología, biotecnología. Por ejemplo, el COVID. Si yo voy a estudiar el COVID, tengo muchas ramas para poder investigar. Yo, lógicamente, no voy a investigar todo. Unos serán, digamos, muy cercanos a lo que es epidemiología y tal vez salud pública. Entonces voy a entrar sobre ese tema y dentro de epidemiología y dentro de salud pública hay diferentes subítems en los cuales yo voy a poder investigar, porque si yo voy a investigar todo, yo prácticamente voy a terminar mi investigación cuando el COVID ya no tenga ningún tipo de interés, digamos, internacional. Entonces yo me tengo que centrar en una subárea de la área justamente de la que yo quiero investigar. Y para eso nosotros tenemos que entender lo que es palabra clave, que ustedes lógicamente ya probablemente ya la estén utilizando, palabras claves o conectores. Entonces, la palabra clave o conector es un término responsable de promover el intercambio de información entre las páginas web y los usuarios en Internet. Entonces, esas palabras claves que son los términos, digamos, los podemos encontrar desde el Google hasta, lógicamente, buscadores especializados. El Google o la Internet, por ejemplo, es un caos. Nosotros colocamos alguna palabra en específico y encontramos de todo, desde lo malo hasta lo bueno e interesante. Pero para ese tipo, digamos, de búsqueda que nosotros tenemos que realizar, tenemos que encontrar páginas especializadas, los cuales nos van a brindar la temática, ¿ya? Y nos van a brindar la ubicación a través de motores de búsqueda totalmente especializados, como ya vamos a ver en un próximo momento. Entonces, yo les he puesto ahí dos ejemplos, que uno es Mesh, que justamente es palabras, digamos, este, asociadas a la medicina o las ciencias de la salud en inglés, que lógicamente está totalmente relacionado sobre todo con el PubMed, ¿ya? Y el DEX, que lógicamente está relacionado con palabras latinas, español y portugués. ¿Quién maneja el DEX? Maneja lógicamente, creo que es la FAPESP en São Paulo, Brasil, o el ACAPES, que es, digamos, la fundación más grande del Brasil, que lógicamente está, digamos, agrupando todas las palabras claves de los cuales lógicamente han subido artículos y las está categorizando. Igual Mesh. Mesh es lógicamente palabras de búsqueda en inglés que se han subido lógicamente a la parte, digamos, del PubMed, en donde nosotros vamos a ir categorizando para poder encontrar mucho más fácil, mucho más especializada nuestros motores de búsqueda y así tener por consiguiente
los artículos o la información necesaria específica. Yo pongo este ejemplo de diagnóstico inicial con el Google Académico. El Google Académico, como ya habíamos dicho, también es un motor de búsqueda, pero de la parte, digamos, más académica, en donde nosotros podemos encontrar de todo, desde monografías hasta los artículos muy especializados en revistas de alto impacto. Pero ¿por qué hago este diagnóstico inicial acá? Primeramente, uno, para saber si mi tema de investigación está muy estudiado, si está relevante, esos dos principalmente. Entonces, esta es una manera, digamos, más fácil de tener una idea general sobre el tema de investigación que yo quisiera producir o realizar. Luego, lógicamente, están los otros bases de datos, como por ejemplo está la Web of Science y Scopus, que lógicamente son, digamos, los motores de búsqueda especializados de todas las áreas de la ciencia. Entonces nosotros vamos a tener, lógicamente, vamos a hacer la demostración de cómo nosotros vamos a poder buscar justamente en esos motores. Luego está la Science Direct, que también está, digamos, inmerso dentro de esas dos bases de datos, esas bases de datos Web of Science y Scopus, este, eh, la tienen a la Science Direct dentro de sus bases de datos. Y luego están, lógicamente, bases de datos ya menos, digamos, especializadas como el Cielo, que es para, digamos, países de habla hispana, latinoamericanos. Y lógicamente Latindex, que también es una base de datos inferior a Cielo, pero también tenemos información, digamos, especializada dentro de unos temas de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas bases de datos? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabrían cuál es la diferencia? Doctor, está mencionando por el chat la búsqueda en idiomas, la calidad de su contenido, el rango de búsqueda. Perfecto, vamos a ver. Listo, perfecto. Todo está bien. Excelente. Hay, lógicamente, dentro de las, ¿cómo se llama? Este, dentro de las de los índices de búsqueda, nosotros tenemos justamente esos parámetros que ya lo vamos a poder ver. Pero la diferencia más importante es esta, la evaluación por pares. Mientras la Web of Science y Scopus, que digamos abarca grandes librerías como ScienceDirect, por ejemplo, ¿ya? Cuando ustedes mandan un artículo a una de esas revistas, porque vamos a hablar específicamente de Scopus, que creo que es la más conocida y la más grande, está dividida en cuartiles, cuartil uno hasta el cuarto. Y hay otras revistas que han ingresado que todavía no están dentro de los cuartiles, simplemente están, digamos, esperando a que puedan subir de categoría. Entonces, si yo publico en una revista cuartil 4 Scopus, quiere decir que mi artículo está siendo evaluado por pares internacionales, pares ciegos. ¿Qué significa? Puede estar evaluando mi artículo un profesor, un investigador de Estados Unidos y uno de China. Nosotros sabemos que son los países muy emergentes, potencias, y lógicamente tienen mucho que brindar con respecto, lógicamente, a ese tipo de investigación. Entonces, si ustedes mandan un artículo y ya los pares externos dicen, corrige esto, ustedes
tengan por seguro que están en un casi 70% que su artículo esté publicado. En perspectiva, todos los artículos que están dentro de la Web of Science y Scopus son artículos muy especializados que tienen por concepto, que han tenido lógicamente la revisión por pares especializados. O sea que la literatura que encontramos en Web of Science y Scopus va a ser literatura totalmente validada internacionalmente. Cielo, le sigue Cielo para la parte de Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿ya? Que también tiene artículos que también son, digamos, evaluados por pares externos. Pero el proceso de evaluación no es tan, digamos, minucioso cuanto a la parte de las bases de datos Web of Science y Scopus. Entonces, si nosotros podemos, digamos, mandar o, digamos, leer artículos de Cielo, vamos a encontrar algunos artículos en los cuales nosotros también vamos a dudar. Hay muy buenos artículos en Cielo, pero hay otros artículos en donde dicen, no está muy clara esta investigación. Y a partir de ahí está Latin Index. Latin Index ya es, digamos, como dice ahí, revistas científicas de América Latina, Caribe, España, Portugal, pero que están, digamos, en un nivel más bajo que Cielo. Por consecuencia, el nivel de análisis de los pares revisores no es tan fuerte, minucioso como Cielo, y por consecuencia con Web of Science y Scopus. Entonces, si yo quisiera como alumno, digamos, presentar mi tesis, mi trabajo monográfico, mi revisión de literatura, mi revisión sistemática, yo les recomendaría que comiencen con Cielo, para que ustedes puedan, lógicamente, tener algún tipo mm, de experiencia, que es una experiencia muy bonita al momento que ustedes puedan hablar, lógicamente, con los revisores. ¿No? Listo. Y el levantamiento de la información para yo poder generar conocimiento, el gran porcentaje, lógicamente, que se hace por publicaciones en journals, todas las revistas. El 27% está por librerías. Librería significa, por ejemplo, el Science Direct, en donde nosotros podemos encontrar tanto artículos como libros. Entre los libros podemos encontrar capítulos de libro que también son analizados por pares internacionales, pero ya entran en una connotación de libros electrónicos. Repositorios, por ejemplo, que es lo que nosotros conocemos como el RENATI, por ejemplo, y dentro del RENATI, que es justamente el Registro Nacional de Tesis. Entonces ahí abarca lógicamente la compilación de todas las tesis que el Perú haya producido en todas las universidades, y el 7% está dividido entre otro tipo de, digamos, de motores de búsqueda, por ejemplo el Google, y así. Entonces, esta es más o menos la pirámide que nosotros seguimos aquí en mi laboratorio para que nosotros podamos encontrar algunas, digamos, informaciones, específicas sobre el tema. Si ustedes ven, el primer ítem es datos. Vamos a poner un ejemplo que después lo vamos a aplicar. Quiero estudiar diabetes. Si yo quiero estudiar diabetes, se me va a complicar el mundo porque en diabetes existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. Perfecto. Entonces, yo tengo que ir, digamos, achicando, estrechando, digamos, mis motores de búsqueda para yo poder tener una idea específica para poder resolverla y desarrollarla.
Entonces, al momento que yo coloque diabetes, me va a salir un montón de información. ¿Qué es lo que yo quisiera estudiar en la diabetes? Por ejemplo, a mí me apasiona mucho lo que es enfermedades autoinmunes. Entonces, diabetes, el segundo conector sería autoinmune. A partir de ahí me va a salir, lógicamente, todos los datos que yo quisiera sobre el diabetes autoinmune. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera estudiar de ahí? Porque puede ser etiología, puede ser diagnóstico, puede ser tratamiento, puede ser pronóstico, puede ser mecanismos fisiopatológicos, patología, fisiología, semiología. Hay un montón de áreas que yo puedo estudiar dentro de eso. Entonces, a partir de ahí, yo quiero estudiar, por ejemplo, etiología. Diabetes, autoinmune, etiología. Son mis tres conectores. Pero dentro de del diabetes, dentro de la etiología propiamente dicha, podemos tener etiología, digamos, genética, factores exógenos y un montón de probabilidades. Pero a mí, por ejemplo, me apasiona el mimetismo molecular. Entonces, a partir de ahí, yo, ya ustedes ven que yo estoy cerrando prácticamente mis motores de búsqueda justamente con esos conectores. A partir de que yo coloque mimetismo molecular, yo puedo estudiar un sinfín de variedad. Puedo estudiar el origen por mimetismo molecular bacteriano, ahora qué tipo de bacteria, viral, parásitos o lo que fuese. Entonces, dependiendo lógicamente del estado del arte que yo tenga o tenga leído, justamente para ver cuán relevante y en qué estado está el tema de investigación, yo podría, digamos, tener algún tipo de indicio en qué puedo estudiar. Por ejemplo, puedo estudiar en bacterias. ¿Qué tipo de bacterias puedo estudiar en tuberculosis? Puedo estudiar en otro tipo de bacterias, virus, por ejemplo, etcétera. Entonces, de un campo muy grande que es la diabetes, yo me estoy metiendo lógicamente y cada vez estoy cerrando lógicamente ese círculo, ese conocimiento para ir a un determinado problema de la ciencia. Y es a partir de ahí, con el uso de esos conectores, en los que yo voy a, lógicamente, a buscar mi información para poder realizar el contenido teórico o el marco teórico, conceptualizar y determinar, lógicamente, la investigación para generar, lógicamente, conocimiento. Para eso existen, lógicamente, los conectores booleanos. Sin embargo, en el esquema anterior que yo les he presentado, hay algunos conectores booleanos, los cuales son y principalmente van a tener que usarse. El que todo el mundo utiliza, como ustedes ya van a ver enseguida, tanto Scopus como Web of Science, solamente utiliza el AND, nada más, como ya nosotros lo vamos a ver. Otro tipo de motores, por ejemplo, ya utilizan el OR. Y si ustedes ven aquí o aquí, ya simplemente ustedes colocando, por ejemplo, la palabra en sí o el motor, el conector, ustedes ya pueden ir simplemente viendo en qué estado de la ciencia nosotros podemos estar. Este AND de aquí justamente va a encerrar la pirámide o el embudo que ustedes están viendo aquí para lógicamente determinar con precisión lo que yo quiero estudiar. Bueno, voy a mostrarles
cómo nosotros, bueno, en mi laboratorio, y también creo que en todas las instituciones hacen justamente ese tipo de búsqueda. Permítame un ratito. Vamos a ver acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí se observa, doctor. El Zoom, ¿no? Está en Zoom, ¿no? Sí, sí aparece Zoom ahí. Ya. Listo. Esta es la Web of Science, la página de internet de Scopus. Scopus es lógicamente una librería, una base de datos electrónica, perdón, donde está toda el área de la ciencia, desde la filosofía hasta la astronomía y física cuántica. Y por ahí pasa lógicamente el área de la salud. Vamos a ver con los conectores que yo he podido identificar. Diabetes. Lógicamente que estos conectores ustedes van a tenerlos que colocar lógicamente en inglés. Entonces, por eso yo les recomiendo los que tengan facilidad con los idiomas, bueno, los colocan, los que no tengan puedan lógicamente realizar la parte, digamos, de traducción, porque hay traductores ya mucho más específicos. Otra cosa importante que hay que decir es que algunas instituciones ustedes ya tienen que hablar con su, digamos, con su jefe de biblioteca o responsable de la biblioteca para que les dé acceso, lógicamente, a este tipo de bases de datos. Vamos a ver el ejemplo que yo les había colocado y vamos a colocar diabetes. Listo. En diabetes, ahorita nos va a salir, nos sale 1.184.500 documentos, por ejemplo. Entonces, casi todo esto está a partir de los años actuales, ¿ya? Hay bastantes limitaciones que nosotros podemos ver, como es revista o áreas de medicina, de bioquímica, genética y biología molecular, farmacología, enfermería, neurociencias, y hay un montón más que ustedes lo pueden ver acá, desplegado. Hay tipo de artículo, revisión, cartas al editor, paper de conferencias, notas, etcétera. Entonces, si yo quisiera, digamos, centrarme, yo solamente voy a, digamos, elegir artículos, revisiones. Vamos a ver si hay, digamos, otro tipo de, de manuscrito, cartas editorial, capítulos del libro, puede ser, digamos, limitará. A partir de ahí ya tenemos casi 1 millón de documentos. Idiomas. Inglés, por ejemplo, los que hablen alemán, chino, francés, español. Vamos a ver y vamos a limitar lógicamente a ese tipo de idiomas. Español e inglés. Perfecto, nos quedan 900 documentos. En este cuadro de búsqueda refinada, nosotros vamos a colocar el otro conector. Hablamos sobre autoinmuno. Listo. Vamos a dar y lógicamente ya nos queda 60.000 documentos. De casi 1 millón a 60.000 documentos. Entonces vean ustedes de que prácticamente nosotros estamos cerrando el embudo. Diabetes autoinmune. De aquí vamos a colocar, por ejemplo, etiología. Le vamos a dar ahí y de 60.000 a 7.000. Ahora hay un montón de etiología, ¿ah? Como yo les había dicho, etiología genética, factores ambientales, factores externos, etcétera. Pero lo que yo voy a hacer es mimetismo molecular. 519. En 519 documentos los podría leer,
Díganme ustedes si es humanamente posible leer 519 documentos. Entonces, como ustedes ven, todavía hay, digamos, todavía no estoy cerrando mi embudo. Y lógicamente podría yo colocar algún tipo de, digamos, acercamiento en donde yo podría ya completamente cerrar mi investigación. Voy a colocar tuberculosis. Tengo 47 documentos. Entonces, estos 47 documentos están hablando de, si nosotros vamos de lo más chiquito hacia lo más grande, sobre la influencia del Mycobacterium tuberculosis en la generación de una diabetes autoinmune por fenómeno de mimetismo molecular. ¿Es una investigación? Sí, es una investigación. Entonces, eso de ahí es lógicamente que la información que nosotros vamos a poder darles, digamos, para generar lógicamente un nuevo conocimiento. Y lógicamente yo puedo colocar las fechas en donde voy a rescatar esas comunicaciones. Por ejemplo, del 2014, vamos a ver 10 años de límite al 2024. Y voy a tener 29 documentos. A partir de ahí, yo puedo lógicamente pretender y estudiar lógicamente todos esos documentos para yo poder sacar información y poder generar un nuevo conocimiento. En este aspecto, yo me puedo leer esos 29 documentos y los voy a seleccionar a todos, ¿ya? Y lo voy a exportar. Primero, autor, título, año e información. Y abstract e indexed keyword, que serían lógicamente los conectores mesh. No los conectores de los autores, sino los conectores mesh. Y lo exporto. Vamos a ver si se puede abrir el... Vamos a ver. Ya está. ¿Ven el Excel? Sí se observa, doctor. Ya. Seleccionamos y ajustamos texto. Entonces, en cada, digamos, columna está la información y lógicamente está también el abstract. Nosotros eso lo podemos importar, digamos, a nuestra iPad, lo podemos imprimir y podemos seleccionar qué tipo de artículo nos interesaría, lógicamente, para poder desarrollar un tema interesante. Este tema de acá es uno de los temas que nosotros estamos realizando, ya estamos ya casi terminándolo, para poder, digamos, generar lógicamente un artículo de alto impacto. Vamos con Web of Science. Esta es lógicamente la página de la Web of Science. También algunas instituciones pregunten a su bibliotecario para que ustedes puedan, digamos, generar o entrar tanto en Scopus como en Web of Science. Vamos también a colocar diabetes. Listo. Vamos a colocar en Search. Y ustedes vean que hay 980.000 documentos, menos que en Scopus, ¿ok?
Vamos de nuevo. Autoinmune. Ya hay 21.000. Aquí, por ejemplo, ya yo puedo ir viendo qué es limitando mi búsqueda. Hay artículo, artículo de revisión, capítulo del libro también voy a colocar y voy a colocar refinar. 19.000. Perfecto. Voy a ver también lenguajes. Inglés, español y portugués. Vamos a refinar. Ya quedan 19.000. Ahora voy a colocar lo que es etiology. 748 documentos. Voy a colocar molecular mimicry. Ya tengo 40 resultados. Los puedo, miren que yo coloqué tuberculosis aquí y tenía, después de hacer digamos, la parte de los años, 29 documentos, pero antes tenía 40 y algo. Y aquí solamente con mimetismo molecular yo tengo 40. Voy a ver si existe algo de tuberculosis. Solamente tengo dos resultados. Entonces, ustedes más o menos están viendo la diferencia, ¿ya? Entonces, casi todas las instituciones, ¿ya? Tienen la, la base de datos Scopus dentro de la biblioteca, casi todas. Web of Science casi no lo tienen porque lógicamente tiene poca información. Ojo, son dos bases electrónicas diferentes. Hay algunos artículos que solo los tiene Web of Science y que no los tiene Scopus. Sin embargo, si ustedes ven con los conectores y con lo que hemos hecho nosotros, esto lógicamente que la base de datos Scopus tiene la mayor información que nosotros tenemos, o sea, que la base de datos nos pueda brindar. Entonces, si nosotros vemos de 29 a 2 y eso que no he especificado los años, ¿ya? Que son del 2002 y el 2021, si yo pongo 10 años de diferencia, solo me queda un artículo, este de aquí, a comparación de los 29 documentos que tiene Scopus. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es lógicamente buscar más en Scopus y compararlo después si el artículo de Scopus está lógicamente en Web of Science. Si no está, ese único, esos artículos los sumamos lógicamente a nuestra bibliografía para poder estudiarla. Lógicamente que también nosotros podemos exportarlo en Excel, digamos, vamos a ver acá, exportar en Excel y lógicamente que nos va a decir autor, título y digamos las características de origen o lo mismo más el abstract. Le damos en exportar, vamos a ver acá y nosotros podemos ajustar texto, perdón, y tener lógicamente los mismos datos que Scopus, en donde está toda la información de los artículos más el abstract. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver el PubMed, que ustedes lógicamente ya lo saben utilizar, pero este PubMed, por ejemplo, ya es una, digamos, base de datos exclusiva de ciencias de la salud. Está artículos tanto de Scopus como de Web of Science específicamente. Aquí ya no hay esas
búsquedas refinadas que tiene Scopus y lógicamente que tiene la Web of Science. Entonces, este PubMed ya lo colocamos todo. Entonces, tenemos diabetes, autoinmune, etiology, molecular, mimicry y tuberculosis. Entonces, en cada letrita está el an y an. La base de datos de PubMed, lógicamente que ya de por sí, si ustedes escriben de esa manera, ya lo va a configurar con el an. Y nosotros podemos ver que, lógicamente, no aparece nada. Pero entonces, ¿esos artículos podrían estar? Podrían estar. Si nosotros vemos, hay 200 resultados y lógicamente podemos también verificar la presencia, digamos, de otro tipo de bacterias que tengan que ver con, digamos, con tuberculosis. Y esa parte de ahí, por ejemplo, podríamos cambiar con Mycobacterium, perdón. Y ahí está, lógicamente, lo que pueda ver sobre la relación que hay entre Mycobacterium, ya sean tuberculosis, etcétera, en la etiología por mimetismo molecular para generar una diabetes de origen autoinmune. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos verificar la importancia que va a tener, lógicamente, la utilización de conectores. Y aquí en el PubMed hay una base de datos de Mesh. ¿Qué es Mesh? Mesh son los conectores que están dentro de la base de datos de Scopus. Todos los artículos que han sido subidos, lógicamente los bibliotecarios, los profesionales de esa librería de medicina, están catalogando lógicamente esos conectores. Vamos a ver. Mm, diabetes. Y vamos a colocar mellitus. Diabetes mellitus. Vamos a ver si entra, porque a veces con tanta acceso a esta página hay errores de procesamiento. Entonces, estos servidores deben estar llenos, por eso nos dan algún error. Pero si ustedes ven, digamos, todas estas, digamos, vocábulos de aquí o conectores, son conectores que ya los han subido de otros artículos y lógicamente los han jerarquizado. Ya en otro momento, por ejemplo, ustedes coloquen las palabras o los conectores claves, digamos, de una enfermedad, por ejemplo, diabetes mellitus, y lógicamente a partir de ahí les van a comenzar a mostrar la jerarquización, por ejemplo, diabetes mellitus, etiología, patología y un montón de subindicadores que ustedes pueden clicar y lógicamente ese programa los va a llevar a, digamos, a encontrar artículos específicos sobre ese tema. No sé por qué está, vamos a ver acá, para que entre. No está. Desde la mañana está así, no sé por qué está apareciendo error en esta página Mesh, pero les va a mostrar lógicamente algunas características para que ustedes puedan jerarquizar sus conectores para que puedan buscar mediante el empleo de esos conectores de la revista, del PubMed propiamente dicho, la información que ustedes precisen para realizar justamente la búsqueda de información para su investigación. Eso es más o menos lo que
digamos, nosotros hacemos en el laboratorio y lógicamente tenemos algunos tipos de resultados. Les voy a mostrar, por ejemplo, este de aquí. Este es un compañero suyo, colega, me parece, está en el no, quinto semestre de medicina, que es Paul Galvez Murillo, que ha mandado a Neurology justamente esta revisión o caso de revisión sistemática sobre el síndrome de Guillain-Barré, seguido lógicamente después de una infección por COVID-19. Si nosotros vemos, es una, digamos, una revisión bastante amplia, ¿ya? En donde nosotros podemos verificar cuánta información su compañero ha utilizado, lógicamente, para realizar ese tipo de investigación. Entonces, como ustedes pueden verificar, para que él haya podido realizar este tipo de investigación, ha tenido que leer un montón. ¿Cuánto ha tenido que leer? Vamos a ver. Unos 72